Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo personalmente admiro y aprecio muchísimo. Siempre se habla del estereotipo del hispano como una persona apasionada y yo siempre he tratado de eliminar esa etiqueta porque me parece que es muy simple, pero en el caso de este invitado muy especial creo que presenta lo mejor de esa característica, porque creo que cada vez que pisaba la cancha se notaba un gusto, una vocación, un placer, una alegría de estar haciendo lo que Dios lo trajo al mundo, que era algo que notabas en la pantalla donde quiera que estuviese. Se trata de Greivis Vázquez, 32 años de edad, caraqueño, venezolano, el tercero en llegar a la NBA, pero el primero en ser fichado en el draft en una primera vuelta. Y una carrera que lo llevó a través de varios equipos en la NBA, muchas experiencias de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero mi primera pregunta, aparte del saludo, Greivis, es para aquellos que no te conocen. Mucha gente en el Caribe te conoce, algunos te conocen fuera del Caribe, pero aquellos que no conocen tu trayectoria, háblanos un poquito de tus comienzos en Caracas. Tu papá, Gregorio Vázquez, tu mamá, Ibis Rodríguez, la formación que te dieron, cómo empezaste a decantarte hacia el baloncesto en un país donde la pelota sigue siendo el deporte número uno y donde inclusive el fútbol está entrando fuerte, siendo el baloncesto un deporte sumamente importante en Venezuela. Pero ¿cómo empezaste tú como jovencito a decantarte hacia el baloncesto? Álvaro, gracias por la oportunidad. Contento de estar aquí contigo en este momento. Bueno, con respecto a esa pregunta, yo le doy gracias a Dios todos los días porque me dio la familia perfecta. El papá que siempre soñé tener y la mamá que siempre soñé tener. Mis padres fueron ese ejemplo a seguir. Yo fui un joven muy normal, crecí en sectores populares en Caracas, soy de Caracas, Venezuela. Tuve una infancia muy normal, compartía con mi familia, los fines de semana íbamos a la playa en familia, éramos de clase media. Mi papá quería que jugara béisbol, me metió en escuelitas de béisbol, yo practiqué béisbol, muy joven, muy chiquito, pero cuando tú juegas Little Leagues y te van a cubrir center field y cuando vas a esas categorías menores muy pocas veces batean a los files, pues era difícil que batearan al center field y yo lo que hacía era jugar con el guante y con el monte, con el césped del estadio. Hasta que un día mi papá decidió llevarme a un juego de baloncesto profesional y me divertí muchísimo. Le dije, papá, yo quiero jugar básquet, llévame a jugar básquet. La sistemática en Venezuela es totalmente diferente a la sistemática americana. El baloncesto no se juega en los colegios o en los high schools o en las universidades. Tú juegas en tu propio programa, en un programa donde de tu sector. En este caso, yo empecé a jugar en un programa en coche, donde el sector donde es mi lado paterno. Empecé a jugar en coche, en ese tiempo mi mamá y mi papá se estaban divorciando y tenía como 7 años y termino transfiriéndome o me sacan de esa escuela, de ese programa y cuando empiezo a vivir con mi mamá, empiezo a ir a un programa de baloncesto en el 23 de enero, donde es mi familia materna. Empiezo a destacar, empiezo a jugar bien. Cuando yo jugaba 2 categorías menos, cuando jugaba mi categoría, ya estaba muy, muy sobre la categoría y era muy bueno. ¿Y qué pasaba? Ya toda Caracas estaba empezando a hablar. Hay un joven, hay un flaquito, parece un gringo. Un flaquito con el pelo totumita, liso, que juega, hermano, parece ni basquetbolista. Y empiezan todos estos sectores populares, porque yo jugué en todos los barrios de Caracas, a hablar de Greivis Vázquez. Muchas veces le tenía que mentir a mis padres y decirle que iba a jugar en el Parque Naciones Unidas, donde hoy en día juega y ha jugado toda la vida, o la parte de la trayectoria del equipo Cocodrilo de Caracas, soy de Caracas. Y le tenía que decir a mis padres que iba a jugar a Naciones Unidas y iba a un barrio donde era difícil pasar sin que te conocieran. Podían pasar muchas cosas y no las más positivas. Y los juegos eran de noche porque mi familia mis padres me tenían confianza, me dejaban ir. Yo me la pasaba me manejaba muy bien, era muy independiente. Entonces, esas partidas, esos juegos, esos sectores marcaron un impacto en mí de que yo no podía jugar con miedo, que el baloncesto era mi pasaje, mi ticket a alcanzar el sueño
que siempre tuve, ya que el divorcio de mis padres me impactó mucho, era que yo quería comprarle una casa a mi mamá. Yo quería que mi mamá siempre estuviera bien y que nunca sufriera. Mi mamá sufrió mucho del divorcio y fue una etapa impactante para mí. Y bueno, pasa este tiempo y mi familia empieza a ir a todos mis juegos, empieza a ir hasta los Juegos Nacionales cuando representaba a Caracas en Juegos Nacionales, jugábamos contra otros estados en Venezuela y empieza a sonar mi nombre en todo el país porque ya era el mejor jugador de toda mi categoría y quedaba campeón en todos los nacionales, tanto así que iba a jugar categorías mayores. Esos fueron mis comienzos, no fueron nada fácil porque el divorcio sí me impactó. Estar en dos casas diferentes me afectó mucho. No todo el mundo sabe lo que es un divorcio cuando tienes hijos y lastimosamente yo pasé por eso y era parte de mi crecimiento. El baloncesto fue ese pasaje o esa parte de mi vida que siempre me ayudó a ser libre y a no tener estos malos pensamientos y a olvidarme de estos malos momentos que viví porque éramos una familia muy unida y reúne a familia. Y bueno, tanto así que cuando me mandan, yo me acuerdo, es que me pasó todo tan rápido, Álvaro, que me acuerdo que después del segundo torneo internacional que yo tuve, que jugué con Venezuela, me invitan a un baloncesto sin fronteras en Brasil. Quiero cerrar esta etapa resumiéndola. Número 1, que la Escuela de Baloncesto José Antonio Rodríguez de Coche y la Escuela Los Bravos del 23 de enero son canteras de NBA. Que el baloncesto te puede llevar lejos, que el baloncesto puede hasta unir una familia que pasó por mucha tensión en algún momento y que la experiencia tuya formativa hace que estar en una cancha con 20,000 personas vociferando muchos de ellos en tu contra, a ti no te pese, que ya pasaste por eso y ya te curtiste en ese sentido. Mi pregunta puntual ahora es, venezolanos en la NCAA lo habían, Pepito Romero estaba en la NCAA, Echenique también fue la NCAA. ¿Cómo llegas con Stu Vetter a convertirte en un Mustang en Montrose Christian y terminar de compañero de equipo de Kevin Durant? Álvaro, mi vida ha sido hacer lo imposible posible. Y yo me acuerdo que durante el divorcio de mis padres, ellos hablaron mucho de que cuando mi mamá iba a hacerse los chequeos médicos, ella estaba embarazada de mí. No sé qué doctor le dijo que ella me tenía que tener, que no me diera luz por X o por Y. Ellos al final no me contaron exactamente por qué. Es primera vez que yo hablo de esto, obviamente por la confianza que te tengo. Y mi mamá, un tiempo atrás, me cuenta esto, por lo que yo estoy pasando ahorita de lo de mi lesión. Entonces me dice, no, pero es que tú supuestamente no tenías que nacer. Nos lo dieron a tu papá y a mí. Yo le digo, pero ¿por qué? Ella me dice, ese no era el punto. Entonces yo nací con un propósito, había un propósito en mí. Y cuando yo voy a Brasil, y yo voy a Brasil de cabola, como decimos nosotros los venezolanos, de suerte, de que era para mí, estaban los mejores jugadores de Sudamérica y de Centroamérica. Y entonces me fue muy bien y conocí a este agente que se llama Arturo Ortega, un agente español que vive aquí en Madrid, muy amigo, hoy en día familia, ¿no? Es más que un amigo. Él me dice, cuando se acaba la competencia, era como un showcase de jugadores latinos, pues básicamente. Y me dice, Grave, ¿tú quieres ir a jugar en Europa con un equipo profesional, a lo mejor no una primera división o no un primer equipo porque estás muy joven, o quieres ir a estudiar a los Estados Unidos? Y yo sin duda le dije, yo quiero ir a los Estados Unidos. Mi familia no es de mucho dinero, pero yo sí quiero estudiar, yo me quiero graduar. Esa fue parte de la condición de mi mamá. Me permitía jugar baloncesto si yo le sacaba buenas notas y siempre fui un buen estudiante, y eso va mucho con la formación americana, obviamente. Luego, cuando yo llego a Venezuela, yo le digo a mi familia, mira, me fue buenísimo, fue algo muy NBA, conocí a muchos scouts. En ese baloncesto sin fronteras en Brasil, conozco a Masai Uribe, el gerente, hoy en día, o el presidente de operaciones del equipo Toronto Raptors, que después, bueno, él me cambia y jugó con Toronto. Bueno, ahí fue cuando yo lo conocí, que él era un scout, creo que era un scout de los Denver Nuggets, y él fue un speaker del baloncesto sin fronteras. Bueno, cuando llego a Venezuela, le digo a mi familia contento, conocí un español, agente que representa a los mejores jugadores de Europa, en la NBA y todo lo demás, que me dijo que me iba a ayudar a conseguirme una beca en Estados Unidos, o que si quería jugar en Europa. Yo le dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero jugar, yo quiero college basketball. ¿Por qué? Porque en esa época estaba Diego Guevara jugando con UNC Charlotte y tiraba besitos, yo lo veía por ESPN Deport, era mi sueño seguir los pasos a Diego Guevara. Bueno, se tarda una semana el señor Arturo Ortega en llamarme y decirme, creo que ya te conseguí una beca. Y el señor Arturo Ortega conversa con el que es el
associate head coach de la Universidad de Gonzaga, que es Tommy Floyd. Y Tommy cometió un error, porque obviamente cuando te ubicas en uno de colegios, te ubicas cerca de la universidad donde ellos trabajan para que eventualmente, si eres un buen jugador, bueno, claro, te están ayudando, puedas ir a jugar en estas universidades. Y él, en vez de mandarme a un colegio cerca de la Universidad de Gonzaga, en Washington, Spokane, me manda cerca de Washington, D.C., y termina hablando con un entrenador que hoy en día es uno de los asistentes en Player Development Coach, David Atkins, que trabaja con los Washington Wizards, que es como un padre para mí también, que era el associate head coach de Stu Vetter, que es, bueno, alguien inolvidable en mi vida. Y termina hablando con David Atkins, y David Atkins es el que organiza todo mi I-20, que es mi visa estudiantil, y me la mandan a Venezuela. Yo no tenía ni la más mínima idea a qué colegio yo iba a asistir. No tenía ni un poquito de idea que cuando me mandan el I-20 y yo veo el nombre del colegio, sale Montrose Christian School. Lo googleo, y cuando googleo el programa de baloncesto, lo primero que sale es Jumpman. Es la marca Jordan. Y yo me acuerdo que yo fui a un cyber cerca del bloque donde vive mi abuela materna, que es en Coche. Y ese cyber queda o al lado de una iglesia. Y yo veo el colegio, y cuando veo el programa de baloncesto y veo quién es el sponsor del programa de baloncesto, yo no me lo creía, Álvaro. Yo lloré de felicidad, Dios mío, para mi familia era difícil comprarme unos zapatos Jordan. ¿Quién no quería ponerse unos zapatos Jordan? Y de repente iba a ir a un colegio donde la marca que los patrocina es la Jordan. O sea, no me lo creía, y no me lo creía tanto que estaba con mis amigos, mis pagas, que salimos del salón, me acuerdo clarito, y camino de la iglesia al bloque, y nos estábamos abrazando todos de felicidad. Era algo muy espontáneo, muy natural. Era un sueño hecho realidad. Ahí no pensé si iba a llegar a la NBA, y no pensé nada. Ahí lo único que pensé es que, wow, mi vida está cambiando. Era un joven, tenía 15 años. Sin embargo, Gravis, a esa edad, sin dominar el inglés o quizás hablarlo, el inglés, ambiente nuevo, frío, aunque sea Maryland, jugadores de muy alto nivel, contemporáneos tuyos, todos proyectando. Kevin Durant mencionaba a tu compañero de equipo en la escuela preparatoria, pero te va suficientemente bien, te vas re bien, que nada menos que Gary Williams en la Universidad de Maryland, cercana a Montrose Christian, que estaba en Rockville, Maryland, ya te echa el ojo y te recluta. Y ahí comienza una etapa que es hermosa en tu carrera. Hermosa porque ahí creciste en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, atléticamente, intelectualmente, hasta el punto que llegaste a ganar el premio Bob Cousy, que se le entrega al mejor armador universitario de Estados Unidos, venciendo a un tal John Wall en el proceso. Jugador del año en el 2010 de la Conferencia de la Costa del Atlántico, que eso es de lo mejor que hay en la élite del baloncesto universitario. Y en el momento en que te gradúas, el único jugador en la historia de esa conferencia que termina su carrera, en tu caso 4 años, con 2,000 puntos, 750 asistencias o más y 600 o más rebotes. O sea que sales de Maryland ungido. Y ahora voy a leerte los entrenadores que has tenido en tu carrera en la NBA. Casi todos, quiero también señalar, en sus carreras como jugadores en distintos niveles, armadores también. Lionel Hollins, que fue un gran jugador defensivo en la NBA. Monty Williams, que es una de las excepciones, fue alero con el equipo de San Antonio, pero también gran jugador defensivo. Mike Malone, que aunque no llegó muy lejos su carrera, cuando jugaba a nivel universitario era armador. Dwayne Casey en Toronto, que era una especie de base combinado entre armador y base ayuda o escolta. Jason Kidd, no hay mucho más que hablar, quizás el jugador más parecido a tu estilo de juego. Y finalmente Kenny Atkinson en Brooklyn en el año 2016-17, que también en su época era un armador. O sea, hablando ya de Stu Vetter a nivel de Montrose Christian, a nivel de escuela preparatoria. Luego Gary Williams. Y la lista que te he dado, te das cuenta que eres un privilegiado, ¿no? Me pregunto, ¿qué fueron las cosas a nivel técnico-táctico y a nivel personal de carácter que aprendiste en el camino? Tú siempre con preguntas increíbles. Todos los entrenadores que tuve fueron un privilegio para mí. Mi primer entrenador en la NBA yo creo que fue el más importante. Te explico por qué. Porque fue el más severo. Lionel Hollins, old school, no le gustaba novatos, no le gustaba mi juego para nada. Pero al final el trabajo, la dedicación y la constancia, él no pudo con eso y él tuvo que ponerme a jugar. Y hoy en día somos buenos. Yo le hice
tú eres de esos jugadores que yo quisiera tener más, y es porque nunca dejaste que mi actitud contigo de exigirte más te derrocara, te desinflara. Más bien me demostraste que tenías eso bien puesto para salir a la cancha y dar lo mejor para el equipo. Y al final termino yo siendo el backup de Mike Conley cuando ellos trajeron a White Chocolate, que de Jason Williams, trajeron a Jeremy Pargo, trajeron a Ish Smith, draftearon a otro piloto y era mi persona, éramos 5. Él estaba como que buscando el jugador perfecto que viniera del banco obviamente a descansar a Mike Conley. Después voy a New Orleans y la experiencia para mí el mejor entrenador que yo he tenido en la NBA y el que más he querido, y Dios quiera tenga la oportunidad de trabajar con él eventualmente, o si pasa un milagro y yo puedo volver a jugar, yo puedo retirarme jugando bajo su dirección, es Monty Williams. Qué gran entrenador, qué gran persona. Fue una gran experiencia en mi vida. Él básicamente me entregó la pelota. Pasaron muchas cosas en ese equipo. Ahí nace mi hijo, Antoine, nace en la ciudad de New Orleans. Es una ciudad muy, muy especial para mí. Pero cuando me cambian a Sacramento con Mike, me encantaba Mike. Ya venía con pequeño problema en el tobillo derecho. Me costó un poco. Era un equipo muy joven. Entrenábamos mucho. Y no me adapté muy bien y me cambian a Toronto. Cuando me cambian a Toronto, yo creo que fueron los mejores años de mi vida también como jugador, y siempre fuera de la cancha muchas cosas surgieron. Es más, me dolió mucho cuando Masai me cambió, porque cambió el Rudy Gay y a otro jugador de Toronto y lo cambió por Patrick Patterson, John Salmons, Chuck Hayes y mi persona. Nosotros somos los fundadores de la base ganadora, de la cultura ganadora de lo que hoy en día es Toronto Raptors. 7 años después ellos quedan campeones. Y bueno, ellos muy agradecidos, ¿no? A mí me han llamado, me han felicitado también, contento de que esa ciudad haya ganado un campeonato. Me enamoré de la ciudad y bueno, cuando me cambian a Milwaukee, pensé que iba a ser el despegue de mi carrera y las lesiones no me ayudaron. Fue una experiencia particular con Jason Kidd. Jugué en el segundo año de Jonas Antetokounmpo, jugador que obviamente hoy en día es una de las estrellas de la NBA. Y bueno, fue un proceso para mí. Ese año terminó muy adolorido del tobillo, trato de recuperarme en el verano y firmo un contrato con Brooklyn de 1 año. Honestamente, Álvaro, ese año que firmo con Brooklyn, digo, no, aquí es donde yo, o sea, estaba Jeremy Lin como supuestamente iba a ser el piloto abridor, la idea era que jugáramos juntos, y dije, no, yo aquí, de verdad, aquí están las llaves del carro para yo quedarme 10 años jugando, porque sé que puedo ser abridor. Me gusta Kenny Atkinson, tiene la personalidad de que él le da la pelota al que esté haciendo el trabajo, no hay preferencia, tiene un buen balance, la dinámica de entrenamiento muy buena, teníamos un equipo ok, pero termina el tobillo derecho venciendo todas estas expectativas y tuve que hacerme una cirugía que me saca de la cancha. Yo sigo diciendo que un Greivis Vázquez saludable estuviera jugando ahorita, el jugador hoy en día es muy atlético, puede hacer muchas cosas que tapan muchos errores, pero llega un momento que el baloncesto se reduce, y no solo es lo atlético, te esforza a pensar, a jugar un baloncesto inteligente. Por eso es que Luka, el piloto abridor de Dallas, entra en las conversaciones de ser el jugador más valioso de este año, a pesar de que LeBron James está jugando fuera de serie. ¿Por qué? Porque juega un baloncesto internacional muy inteligente, las mejores condiciones atléticas, pero tiene las condiciones necesarias, y él se sobredestaca conjuntamente con sus compañeros de equipo. Y para mí ese es el baloncesto, y eso fue lo que yo hice, y le doy mucho valor y admiro mucho, aún más lo valoro a JJ Barea por todo lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Antes que nada, para aquellos que no conocen la trayectoria de Greivis, ese año 2012-2013 fue mágico. Recuerdo que estuviste hasta en México en el partido de pretemporada, creo que fue contra Orlando, llegaste a hablar representando a tu equipo, a la afición en México. Ese año terminaste en líder en asistencias totales de la liga, no promedio, asistencias totales, promediabas unas 9 por partido. Llegaste segundo en la votación de jugador de mayor progreso en la liga, tuviste una triple escena contra el equipo de Atlanta, y más importante de todo esto, tu equipo llegó a playoffs, llegó a jugar 11 partidos en una segunda vuelta. Eso es importante destacarlo. En Toronto, los equipos no llegaron tan lejos en playoffs, pero lo que yo recuerdo puntualmente, Greivis, es que cuando tú entrabas en cancha, el equipo le sacaba ventaja al contrario. Ahí me empezaste a mostrar un poquito
aparte de tus dotes como conductor de juego, la noción de que yo puedo jugar con la combinación de 4 otros jugadores que tenga y yo le voy a sacar punta al lápiz que me pongan en mano. Y ahí para mí, yo verte jugar en esos playoffs para mí fue algo muy especial porque me pareció que estaba viendo una persona que estaba en la verdadera plenitud de su conocimiento. Pero quiero entrar en el tema que has mencionado y que me des un par de ejemplos muy particulares, muy peculiares. Siempre se ha hablado, bueno, Greivis mide 1,98 m, mide 6'6", como armador, esto es un problema en la liga, tiene que enfrentarse a armadores mucho más bajos y más veloces. Has tocado un punto neurálgico. Quizás tú llegues a la liga con mucho talento atlético, pero probablemente no permanezcas en ella si no desarrollas destrezas de juego, lectura de juego particularmente y ejecutoria. Dame un par de ejemplos de cosas que tú hacías y que aprendiste en el camino para darte ese peso en la cancha y que demostraba que estabas entendiendo el juego. Dame ejemplos específicos. Específicamente tengo muchas cosas buenas. Pienso que quisiera jugar una más. Tengo todo este juego porque sé que quiere el entrenador. Un jugador tiene que entender que quiere el entrenador. Cuando tú entiendes que quiere el entrenador, deja madurar como jugador. ¿Por qué? Porque obviamente yo tenía que defender a Westbrook, yo tenía que defender a Chris Paul, a Tony Parker, de West, en el oeste. ¿Cómo defiendes a estos monstruos? Estos son monstruos. ¿Cómo tú lo defiendes? Tienes un James Harden que tiene la pelota todo el tiempo. Es imposible de jugadores. Sé ¿qué trataba de hacer yo? Porque no era el más veloz. Hablaba con el entrenador defensivo y me sentaba con él 1 hora o 45 minutos antes de la práctica a ver videos de cómo yo tenía que defender y que me diera ejemplos y que lo practicáramos 15 a 20 minutos después de la práctica, él y yo. Y lo hice con todos mis entrenadores defensivos, porque sabía que yo defensivamente tenía ese problema, que yo tenía que defender mejor. Esa era la diferencia de ganar 8 millones a 14 millones, o ser un piloto ya abridor en un equipo. El problema era, ¿puede Greivis defender el 70% de su posición? Y en esa época era muy difícil, y todavía lo es difícil defender. Pero si a ti te etiquetan como ese jugador que no es tan bueno defensivamente, ya es un problema en la NBA, porque ya toda la NBA te ve como ese jugador. Y yo peleaba con eso, porque por mi base, por quién soy, porque quería comprobarle a toda la NBA que sí podía ser ese jugador. Y cuando llego a Toronto, le saco punta a toda esa experiencia, porque entre más experiencia tú tienes, te vas dando cuenta, esa es la ventaja de jugar con equipos diferentes. Ya tú más o menos sabes qué quieren los entrenadores, sabes players personnel, sabes las tendencias de los jugadores también. Y empieza mi experiencia a jugar un papel importantísimo en mi carrera. Tanto así que en Toronto era una disputa de quién cerraba los juegos. Antes que Lou Williams llegara a Toronto, eso era una disputa entre él y yo, quién cerraba los juegos. Usualmente era él o yo, o viceversa, pero ¿qué pasaba? Que él tenía una ventaja, que él era un jugador súper ofensivo, ¿me entiendes? Yo pienso que ese año cuando llevan a Lou Williams a Toronto, no llegamos más lejos porque no necesitábamos puntos, necesitábamos era defensa, tanto así que el año siguiente él lo cambia. Tremendo jugador, este año se gana el 6º hombre, pero yo tenía que batallar contra todas esas características dentro del equipo. No te he hablado todavía de que, me tenía que preparar a jugar contra Chris Paul, contra Tony Parker, contra estos pilotos importantes. Claro, la costumbre de jugar contra Kyle Lowry. En Toronto me ayudó mucho porque Kyle Lowry es un pitbull, es un tremendo jugador, merecido su título. Entonces yo tenía que estudiar el juego mucho más. Tenía un compromiso con mi carrera, el compromiso con tu carrera, que es lo que siempre le digo a todos estos jugadores jóvenes, no es tu talento, no es tu talento, es que tan comprometido el desarrollo de tu talento, porque tu talento te vas a llegar, no necesariamente eso te garantice que te quedes, es como tú trabajas, es como tú en inglés se dice, how can you please the coach? ¿Cómo puedes hacer tu entrenador feliz? You have to please the coach, porque ahí están tus minutos, ahí está tu cheque, ahí está la diferencia entre ganar 6 millones, 8 millones a 20 millones. Es como tú de verdad puedes convencer a todos estos entrenadores de que tú eres este tipo de jugador. Y lo más importante de todo, Álvaro, que pienso que lo que me caracteriza a mí como persona, nunca tengo miedo, nunca le he tenido miedo al fracaso, y para jugar la mejor liga del mundo no puedes tener miedo. Para mí eso es primordial. Me imagino, Greivis, que cuando veas la liga hoy por hoy, con el énfasis en tratar de llenar un cuadro alto, con figuras que puedan ser totalmente intercambiables en defensiva, donde se requiere una polivalencia de destrezas, me imagino que dirás, de yo haber nacido unos 5 o 10 años después, me imagino que estás viendo esto y diciendo, wow, la liga evolucionó a lo que era mi mejor carta de presentación, ¿no?
Sí, la liga sí evolucionó y yo pienso que un Davis Vázquez jugando ahorita también hubiese evolucionado mucho. El juego ha cambiado mucho, Álvaro. El juego, cuando yo jugué la liga, que no fue, estamos hablando de hace 3 años, era un juego totalmente diferente. Hoy en día, mira lo que hace Luka, mira lo que hace LeBron, mira lo que hace James Harden, mira, o sea, la liga está muy dinámica, mira lo que hace Kawhi Leonard. Lastimosamente, mira lo que está pasando con Golden State. Es un negocio muy frío, es un negocio no para todo el mundo. Por eso es que hay muy poquitos billonarios en el mundo. Tú, para ser billonario, tienes que desarrollar un talento y tener mucha disciplina. Y a veces nosotros nos leitábamos un baloncesto increíble, pero la gente no sabe lo que está atrás de todo eso, el trabajo. Como hablamos anteriormente, no es solo el talento. Y yo veo a Lucas y me da tanto orgullo y estoy tan contento de ver lo que él está haciendo. Él es un jugador talentoso, pero él entiende. Lo que yo veo es esto. El año pasado fue un buen año para él, pero él sabía que este año él tenía que mandar un mensaje a toda la NBA, porque si él no mandaba este mensaje que él está mandando ahorita, él no hubiese sido un jugador más de rol. Él está mandando un mensaje diciéndole a toda la NBA: yo vine aquí no solo a quedarme, sino a marcar un impacto, a cambiar el baloncesto, a que la gente entienda que el baloncesto internacional es tan bueno como el americano y hacemos cosas increíbles, y se está metiendo en el corazón de todos nosotros, no solo en América, sino en el mundo, de cómo él está jugando el baloncesto. Es una obra de arte que está haciendo ese muchacho. Difícil hacerlo todos los días, por eso es que no todo el mundo es una estrella. En sí, siempre lo he dicho, lo digo con base, el 75% de los jugadores de la NBA son jugadores de rol. No son estrellas, son jugadores de rol. Sin embargo, no todos los son superestrellas. Todo el mundo tiene un rol y una que otra estrella. Y lo que está haciendo Luka con ese equipo de Dallas Mavericks es impresionante. Es una obra de arte, no lo dejo de decir. Tengo que mencionarle a la audiencia que mientras grabamos esta entrevista estás en Bologna, Italia. ¿Qué te trae a Bologna, Italia? Me comprometí a empezar una nueva fase, pero obviamente era como un jugador. No puedo encontrarme conmigo mismo porque no estaba saludable, tal que no puedo corregir el error, la lesión que tengo en el tobillo, y eso no ha dejado que ninguna decisión sea las. He buscado ayuda médica alrededor del mundo. Finalmente hablé con un gran amigo mío, me dijo: mira, esto operó a Carlos Delfino, más o menos la misma situación. Él duró 3 años sin jugar, después regresó, más o menos una lesión similar a la tuya. Y le digo: bueno, yo voy a ir, pero ya todos los otros han dicho que no pueden hacer nada, que me tengo que poner una prótesis. Y bueno, cuando llego aquí a Bologna, veo a este doctor, el profesor Sandro Giannini. Cuando me ve el pie, me lo toca, me dice: mira, yo te puedo ayudar a que camines bien, y bueno, si terminas el proceso conmigo, habrá una oportunidad de que tú puedas volver a jugar. Y cuando me dice eso, le digo: bueno, más que volver a jugar, claro que me interesa, no te voy a negar que quiero, sueño, respiro volver a jugar. Quisiera estar saludable porque tengo 3 hijos, mi hijo mediano juega fútbol, es atleta, es muy bueno, no puedo ni correr con él, estoy caminando medio chueco, no estoy caminando bien, necesito que mi familia me vea bien, pues yo no solo soy un jugador de baloncesto o un entrenador, yo soy un ser humano, quiero estar bien, quiero ser un ser humano normal. Y él me asegura que yo puedo volver a caminar normal, pero que hay menos posibilidades que pueda jugar, pero puede ser que sí. Entonces decido tomar esta opción. Estoy ahorita aquí en Italia, en Bologna, estoy haciendo unos exámenes, estoy empezando una rehabilitación, eventualmente creo que me opero, y después de todo eso, bueno, veremos qué pasa y cuál va a ser mi próxima fase. Te sentaste con nosotros en un descanso, en un entretiempo en Uruguay, en el torneo del G-League International Challenge, y obviamente como comunicador tienes mucha facilidad. Conoces el juego, no solamente a nivel de jugador, pero a nivel pensante, o sea, a nivel de un entrenador. Podrías desarrollar talento de baloncesto, podrías entrar en la dirección técnica de un equipo como entrenador, podrías, o sea, estoy leyendo lo obvio, sabe Dios qué otras cosas te interesarían y podrías hacer y para lo cual tienes talento. Y además, como mencionas, tienes esa característica de que lo que se te ponga de frente, nada te va a amedrentar. Mi pregunta es, quizás lo más difícil de todo tenga que ser seleccionar, optar por una y descartar otras. ¿Has pensado un poquito en ese proceso futuro de decir, bueno, en algún momento voy a tener que definirme? Como en un momento te decantaste por el baloncesto en tu vida, en algún momento la vida te va a llevar a un lugar. ¿Cómo ves ese proceso de selección? Porque hay tanto frente a ti que te atrae y que te deslumbra, francamente.
Sí, sí, algo. Ha sido difícil. Pienso, voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes un equipo y tienes 2 jugadores buenísimos, o 3 jugadores buenísimos por posición, es demasiado. Y a veces mucha gente dice, no, pero ese es un buen problema para... No, se tiene problema de cuál va a ser la rutina, va a ser la organización de este talento que tú tienes. Ahora, si tienes un jugador talentoso y otro que hace el trabajo, que descansa, ya la metodología es totalmente diferente. En mi caso, hay tantas cosas buenas que a veces me ahogan en un vaso de agua, porque como hablamos al principio, nuevamente, llega un momento que el juego, el baloncesto, lo atlético que tú seas te ayuda, sí te ayuda, eres muy atlético, pero llega un momento que el baloncesto te exige pensar y te reduce las opciones y tienes tú que tomar una decisión, que es jugar el baloncesto inteligente. En este caso, mi vida, ya las opciones están un poco reducidas y pienso que después de este proceso aquí en Italia, aquí en Bolonia, yo voy a tomar una decisión específica de lo que quiero hacer con mi vida, porque me va bien como empresario, pero quiero estar envuelto en el baloncesto, quiero desarrollar, quiero hacer una academia, quiero liderizar el baloncesto en Venezuela. Son muchas cosas buenas que ya las he tenido un poquito de experiencia, pero que no puedo hacerlo todo a la vez. Mientras estamos hablando, llega este momento preciso para mí de tomar una decisión, obviamente estando saludable, en una sola cosa o máxima 2, que yo pueda de verdad desarrollar todo mi talento y todas mis ganas y todo mi esfuerzo para después ver qué otras cosas puedo hacer. Bueno, Gravis, creo que tu estadía en Bolonia podría ser esa pausa que te permita introspección y empezar a evaluar la cantidad de rutas que puedes tomar, pero a mí personalmente no me cabe duda que con tu confianza nata, con tu talento nato, con la dedicación que siempre aplicas a lo que te cautiva y sin tener que definir el éxito de una manera u otra, creo que vas a encontrar la felicidad, que es lo que uno siempre busca a la postre en la vida. La felicidad a veces se confunde con éxito y a veces ese no es necesariamente el caso. Así que expreso tras expreso vas a ir llegando a tomar la decisión correcta y por supuesto para mí, te lo repito, y para miles de personas que te han visto jugar, fue un honor y un placer verte jugar. Ojalá que todavía quede algo más para vernos, pero de cualquier manera ha sido un placer que nos has dedicado no solamente el tiempo, pero la introspección y toda esta rica gama de detalles de cómo has llegado en tu trayectoria en NBA. Así que les recordamos a los que nos escuchan, que estamos escuchando y cerrando nuestra plática con Gravis Vázquez como parte de esta serie de podcast titulada Vidas NBA. Así que Gravis, muchas gracias, mucho éxito, disfruta, sánate en Bolonia y ojalá que podamos compartir pronto juntos. Saludos. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por análisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.